Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: "Este es el campamento de Dios". Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: "Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Ahora soy dueño de ganado y burros, rebaños de ovejas y de cabras, de muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado esos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad". Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron a informarle a Jacob: "Nos encontramos con tu hermano Esaú, ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres". Jacob quedó aterrado toda la noche. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, también los rebaños y las manadas y los a tu tierra y a tus parientes. Tú me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar, crucé el río Jordán y no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena en la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas y con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras, 10 burros. Separó a estos animales en manadas y asignó a cada manada un siervo distinto, y luego dijo a esos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes y les pregunte de quién son estos siervos y a dónde van, quién es el dueño de esos animales, entonces deben de contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Y Jacob dio las mismas instrucciones a los grupos a cargo del segundo y tercer grupo y de todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú deben de responder lo mismo. Aseguren de decirle: miren, su señor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviándole regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante, y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Entonces, después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame, pues ya amanece. No te dejaré a menos de que me bendigas, dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, respondió Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió él. Y entonces bendijo a Jacob ahí. Entonces Jacob llamó ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, sin embargo me conservó la vida. Y el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come el tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo ocurrido aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Padre, te damos gracias por esta historia. Y Padre, es una historia un poco interesante, pero creo que es oportuna, porque creo que muchos de nosotros a veces sentimos que resistimos tu voluntad, a veces sentimos que estamos luchando con Dios, que a veces tu voluntad y nuestra voluntad no encaja y es difícil y es un proceso de asimilación. Y Padre, te pido por cualquier persona que está pasando este proceso y está en esta lucha, Padre, te pido que les bendigas y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. No sé si en algún momento te has sentido que estás, por decirlo así, luchando con Dios,
que Dios ha hecho algo o ha permitido algo en tu vida que no entiendes, que se te hace difícil procesar, y tu respuesta es decirle: Dios, no entiendo. Dios, ¿por qué? Dios, se me hace injusto. Creo que todos, tras ver las imágenes en la Ciudad de México de la tragedia que ocurrió esta semana, es normal pensar: Dios, ¿por qué permitiste esto? Y es mi postura, que no creo que Dios quiere estas cosas. La Biblia dice que Dios odia la muerte, que Dios odia la destrucción, que Jesús vino para darle fin a la muerte y fin a la destrucción. No creo que Dios estaba en el cielo diciendo: México necesita ponerse las pilas, ahí les va un terremoto para que se acomode. No creo que esa es la postura de Dios. Sin embargo, Dios lo pudo haber detenido y lo permitió. Entonces, aunque no creamos que es la voluntad de Dios que haya muerte y destrucción, tenemos que procesar el hecho que Dios permitió que esto azotara nuestro país. Y es humano y es normal cuestionar a Dios en este momento y decir: Dios, ¿por qué permitiste que tantas personas murieran, que tantas personas perdieran su patrimonio, que toda la nación fuera literalmente sacudida? Y entran estas preguntas, y déjate, te doy un poco del trasfondo de cómo Jacob llegó a luchar con este hombre que al parecer es Dios. Te doy un poco del trasfondo de su historia. Jacob, cuando nació, tenía un gemelo mayor que él. Sin embargo, hubo una profecía que decía que Jacob iba a estar por encima de su gemelo. Decía que el mayor iba a servir al menor. Entonces tenía esta promesa: la descendencia y la herencia va a pasar a través de ti y no de tu hermano mayor. Jacob creía en la promesa, mas no creía en el proceso, y en vez de esperar los tiempos de Dios, él estafó a su hermano y compró de él su herencia con una sopa de lentejas, y después de eso engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano, recibiendo la bendición y la herencia de él. Esto obviamente enfureció a su hermano Esaú, y él dijo: lo voy a matar. Entonces Jacob, tras haber engañado a su papá y deshonrado a su papá, que en una cultura de honra y deshonra lo peor que podías hacer era deshonrar a tu papá, él huye y va a la tierra donde va a estar su futuro suegro Labán, y está ahí por 20 años. Y ahora el engañador Jacob se enamora de una mujer llamada Raquel y hace un pacto con su futuro suegro de trabajar 7 años para casarse con Raquel, la hermana menor. Pero cuando llega el día de la boda, Labán le da la hermana mayor y engaña a Jacob. Ahora sí que Jacob significa engañador. Entonces el engañador fue engañado, al mentiroso le mintieron, a Jacob lo jacobiaron, por decirlo así, se la aplicaron. Y por ahí dicen que Labán era el peor músico de la Biblia, porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor. No, chiste terrible, pero bueno. Entonces, después de 14 años, por fin le empieza a pagar Labán, y lo que acuerdan es que dice Jacob: dame las ovejas manchadas, dame las ovejas de bajo precio y yo me quedo con ellas. Y él tenía una superstición, que si tomaba un palo y lo pintaba de cierta forma, entonces las crías manchadas iban a tener buenas crías. Entonces él usaba este amuleto para que las ovejas le dieran mejores crías. Lo más probable es que es una superstición y no tenía nada que ver con el palo. Era Dios que estaba bendiciendo a Jacob, como había prometido que lo iba a bendecir. Y crece tanto su patrimonio que sus cuñados se enojan con él y le dicen: tú tienes más riquezas que nosotros. Entonces empieza a haber esta tensión entre Jacob y su suegro y sus cuñados, y llega el momento donde dice: sabes que me tengo que ir, ya no soy bienvenido aquí. Entonces de noche huye con su familia, con sus esposas, con sus hijos, y Labán se da cuenta que se ha ido y va y busca a Jacob, y va a Jacob y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué me robas a mis hijas? ¿Y por qué me robas mis ídolos? Porque Raquel, la esposa amada por Jacob, había robado un ídolo de su papá. Entonces Jacob le dice: oye, tranquilo. 1, son mis esposas y yo puedo hacer con ellas lo que quiera. Y 2, ¿de qué estás hablando? ¿De qué ídolo estás hablando? Busca en todo mi campamento a ver si encuentras dicho ídolo, sin saber él que su esposa había robado el ídolo. Entonces empiezan a buscar en todas partes y no encuentran nada. Y Raquel, sabiendo que ella robó el ídolo, se preocupa, y ella estaba en sus días, se estaba menstruando. Entonces ella tuvo la brillante idea, y eso quisiera estarlo inventando, pero viene en la Biblia. No leímos esa parte, es capítulo 30.
Dice que porque le estaba bajando, se puso el ídolo entre las piernas en la falda. Dijo, difícilmente van a checar ahí, ¿no? Entonces los siervos estaban buscando de lugar en lugar y llegan con Raquel y le piden que desmonte del camello y le dice, ¿sabes qué? Qué pena, me está bajando, no puedo desmontar. Y los siervos, ok, no te desmontes, no, así no. Qué bueno que nos dices porque pensábamos que el camello estaba herido. No es cierto. No sé si debía haber dicho eso, pero me perdonarán. Entonces no encuentran el ídolo, se despiden, llegan a donde están a punto de ver a su hermano Esaú. Manda a 2 mensajeros para preguntarle a Esaú, oye, ¿qué onda con nosotros? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Y llegan los mensajeros y le dicen, ya sabe tu hermano que viene, prefiere él venir a verte a ti, y viene con 400 soldados. Y tiene este momento tenso Jacob donde, no manches, ¿qué hago? Entonces toma todas sus pertenencias y las divide. Y dice, si me ataca mi hermano, que ataque a la mitad y que la otra mitad huya. Está teniendo toda esa tensión y él va y busca a Dios y empieza a orar. Ese es más o menos el trasfondo de esta historia. Tengo 5 puntos para nosotros el día de hoy. El primer punto es, humildad es buscar a Dios. Jacob hasta ahorita ha tenido una actitud de autosuficiencia, de independencia, de que yo no necesito a nadie, yo no necesito nada, yo soy bien colmilludo, yo soy bien ingenioso, yo soy bien abusado y yo me las puedo arreglar solo. Eso ha sido su actitud hasta este momento. Pero por fin llega el momento donde Dios rompe eso y dice esta frase en versículo 10, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Esa es la primera vez en toda la historia de Jacob que hemos visto que se humilla y tomó una dificultad como esta, que él está besando a sus esposas y a sus hijas y a sus hijos sin saber si al próximo día van a sobrevivir. Está totalmente aterrado. Sin embargo, esta dificultad le llevó a humillarse. Y es lo que veo yo, que a veces Dios permite las dificultades para que aprendamos a buscar a Dios. Y una vez más, no es que Dios quiere la destrucción, pero a veces Dios permite esos momentos difíciles. Y sí, un producto positivo ha sido que como nación nos hemos unido. Eso ha sido hermoso. Pero el resultado mayor que debemos de tener en medio de la tragedia es que como nación buscamos a Dios, que como nación nos humillamos, que como nación reconocemos como Jacob que no merecemos lo bueno que Él ha sido con nosotros, lo fiel que Él ha sido con nosotros, su mano de bendición que Él ha tenido con nosotros por mucho tiempo. Y en ese momento de dificultad, lo mejor que podemos hacer es humillarnos en oración. En la Biblia, más bien la Biblia no dice, yo digo esto, pero la humildad y la oración van de la mano. Una persona humilde va a ser una persona que constantemente va a estar orando. Una persona que no ora está mostrando que está operando en orgullo y en autosuficiencia. La oración y la humildad van de la mano. Entonces, la prueba que le mandó Dios a Jacob no era para destruirlo, era para redirigirlo, para que pudiera buscar a Dios. Y así debemos de verlo. Dios, regrésanos a ti como una nación, redirige nuestros corazones hacia ti, que la tragedia no produzca frialdad, que produzca una humildad que te busca y te procura. La humildad es buscar a Dios. Punto número 2, el miedo es real. Versículo 11 dice, Jacob orando con Dios, dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú, tengo miedo de que venga para atacarme. El miedo que él tenía era legítimo. O sea, imagínate lo que está pasando, que él se tiene que enfrentar a un ejército que probablemente viene a destruirlo. Y en su humildad le pide a Dios que le ayude porque tiene miedo. ¿Sabes? El mandato más común de toda la Biblia es no temas. Aparece 365 veces, una vez para cada día del año. Y la razón que es el mandato más común es porque es el problema más común. El problema más común del corazón humano es el temor. No hay nada que inhabilita el crecimiento e impide el crecimiento en el humano como el temor. Nada es un mayor estorbo a la fe como el temor. Y él admite su temor. Pero lo que hace la Biblia no es que minimiza la cosa que nos da miedo. La Biblia dice, no tengas miedo, no pasa nada.
La Biblia dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y lo que está pidiendo Jacob aquí es: necesito tu ayuda, necesito tu respaldo, necesito que cambies el corazón de mi hermano, necesito que me bendigas, necesito que me protejas. Y esa es la actitud que debemos de tener. No es que no tenemos un miedo. ¿Cuánto miedo hay ahorita en la Ciudad de México por lo ocurrido? Y lo peor que podemos decir es: no pasa nada. No, la situación es devastadora. Sabemos que en el terremoto del 85 fue la réplica que mató a más personas que el terremoto original. Y mi hermana está ahorita en la Ciudad de México y dice que hay personas con sleepings en la calle durmiendo en la banqueta por temor a una réplica. Y no les puedes decir a esas personas: tu temor no es legítimo, tu temor es real, está todo en tu cabeza, supéralo. No le puedes decir a eso a alguien que tiene temor. Pero lo que sí le puedo decir es que en medio de esa dificultad Dios ha prometido estar contigo y puedes superar el temor, no porque la situación no es terrorífica, sino porque tienes un Dios que es más grande que esta situación dolorosa, que va a estar contigo, que va a acompañarte, que va a llevarte de la mano, que va a darte la fortaleza que necesitas. Y eso es lo que necesitamos saber. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, y necesitamos saber que Dios ama a México, que Dios ama a tu familia, que Dios te ama a ti, y que ese amor es lo que nos da la fortaleza en medio de la tragedia, y ese amor es lo que nos da la seguridad en medio de la dificultad. Y lo que necesitamos decirle a México no es: no pasa nada. Lo que tenemos que decirle a México es: en medio de todo ese dolor y de toda esa tragedia, Dios te ama y está contigo y va a estar contigo, y dale tu corazón y Él te va a acompañar en este proceso difícil. El miedo es real, pero no es que no hay nada de qué temer, sino que tenemos un Dios mucho más grande que las cosas que nos quieren destruir. Punto número 3. Aférrate a Dios. Entonces, está tan curiosa esta historia. Dice que empieza a luchar Jacob con este hombre. Y hay tres razones por las cuales creemos que es Dios. Probablemente Jesús, una aparición de Jesús antes de su nacimiento. Uno, le dice: has luchado con Dios y has vencido. 2, le pregunta su nombre y él le dice: ¿por qué quieres saber mi nombre? Que es la misma respuesta que Dios le dio a Moisés cuando él pidió su nombre en la zarza ardiente. No sé si recuerdas la historia. Y el lugar, Jacob lo nombra: he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido. No es la primera vez en Génesis que vemos una aparición probablemente de Jesús antes de su nacimiento, hace 2000 años. Esto es Jesús que llega y lucha con Jacob. Ahora lo curioso es: ¿por qué? ¿Cómo puede alguien luchar con Dios? Y que diga: luchó con Dios y venció. Toda la noche estuvieron luchando, y para empezar, nada más eso sería agotador. Yo entrené vale todo, artes marciales mixtas, por 6 meses. Y la base de artes marciales mixtas y vale todo es lucha grecorromana y jiu-jitsu brasileño, que son formas de lucha. Y déjate digo, después de 5 minutos de luchar te dan ganas de vomitar. Es un esfuerzo tan completo. Quizá te has agarrado a golpes con alguien y eso es nada más un shot de adrenalina, pero no te cansa tanto. Pero cuando estás forcejeando con alguien y los tienes agarrados y estás intentando voltearlos y ellos están arriba de ti y estás en un empate donde tú le estás empujando y tú te estás cansando y él te está cansando, eso es súper, súper agotador. Y dice que toda la noche lucharon. Y no es que este hombre o Dios hecho carne, o como le quieras decir, esta aparición de Jesús era débil, porque dice que el momento que él quiso le tocó la cadera y le dislocó la cadera. No es que tenía debilidad, más bien es que Dios estaba limitando para dejar a Jacob que peleara y que luchara con él. Así como cuando tú luchas con un hijo, no le estás aplicando toda la fuerza, no le estás metiendo una llave y esperando que tapee, estás bajándote a tu nivel y peleando a su fuerza de poder luchar. Y creo que eso es lo que está pasando. Le está dando la oportunidad a Jacob de forcejear con él. Pero ¿cómo puede decir que luchó con Dios y ganó? No es que ganó la pelea, por decirlo así, porque él salió con la cadera dislocada y no vimos que le hizo ningún daño a este hombre. No es como que llega todo cojeando Jacob y dice: sé que me veo mal, pero verás la paliza que yo le puse a él. No, si yo me veo mal, él se ve peor. No es la situación. Luchó con Dios y venció no significa que le ganó. Entonces, ¿qué significa? Yo creo que lo que está diciendo es que la intención que Dios tenía para esa lucha se llevó a cabo. ¿Y cuál era la intención? Creo yo, la intención de Dios era bendecir a Jacob.
La razón que él venció es porque Jacob por fin llegó al punto donde no estaba buscando en sus propias fuerzas hacer algo, sino que se dio cuenta: yo no soy nada, yo nada puedo, te necesito a ti. Y esa es la realidad. La bendición no es la autonomía, la bendición es ser gobernados por Dios. Eso me lleva a mi 4 punto. La bendición más grande es ser gobernados por Dios. Algo que quiero decir, una cosa más antes de ese punto de aferrarnos a Dios, de esta lucha. Me encanta que Dios no se enoja con Jacob. Están luchando y Dios no le dice: ya subo, déjame. Tienen esa interacción y le dice: bien, luchaste, ganaste. Lo que me demuestra eso es que en momentos de dificultad a Dios no le ofende que tú luches con Él. Pensamos que a Dios le ofendería que nos falte la fe, que a Dios le ofendería que cuestionemos sus motivos. Y obviamente en un mundo perfecto jamás cuestionaríamos a Dios, pero a Dios no le ofende. A Dios no le ofende que busques respuestas, a Dios le ofende que no le busques. A Dios no le ofende que te falte la fe, a Dios le ofende que creas que sin fe puedes sobrevivir. Y en esta lucha Él estuvo dispuesto a decir: estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque estás luchando, me estás buscando, estás pidiendo: Dios, ayúdame, te has humillado. Y muchas veces creemos que estamos mal cuando vamos a Dios y decimos: Dios, no entiendo, Dios, ¿por qué? Dios, me parece injusto. Eso no es malo, porque es buscar a Dios, siempre y cuando sea en una actitud de humildad. Malo fuera que nos valiera y Dios, ya no me importa, y Dios, haz lo que quieras y a mí me vale de todos modos. Esa no es la actitud. Debemos de luchar con Dios, no en mal plan, sino como Él. Y está luchando con Él y le dice: bendíceme. Me lleva a mi 4 punto, que es: la mejor bendición es ser gobernado por Dios. Entonces están luchando y este hombre le pregunta a Jacob: ¿cómo te llamas? Y él responde: Jacob. Jacob significa engañador, usurpador. Entonces le dice: ya no serás llamado Jacob, ahora serás llamado Israel. E Israel quiere decir gobernado por Dios. Qué increíble, ¿no? Pasa de ser el mentiroso a ser el que está debajo de la guianza de Dios. Pasa de ser el necio a ser el sumiso. Pasa de ser el que tomaba todo en sus propias manos a aquella persona que está confiando en Dios, pidiendo su bendición. Ese es el cambio de identidad que Jacob tuvo. Pasó de buscar la forma de arreglárselas solo a buscar a Dios y depender de Dios. Y podríamos pensar que la bendición de Dios podría ser algo material. No lo era, él ya era rico. Muchas personas toman ese pasaje de que se aferró a Dios y dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y personas dirán: no sueltes la bendición de Dios. Si tú le estás pidiendo a Dios un carro, tú pídele un carro hasta que Dios te lo dé, ¿no? Mira, Jacob no lo soltó hasta que Dios le dio la bendición. Pero Jacob ya era rico. Jacob no estaba buscando otro camello. Jacob no estaba buscando más ganado. Jacob no estaba buscando más siervos. Jacob estaba buscando el apoyo de Dios. Jacob estaba buscando respaldo divino. La bendición que él quería es que él dejara de ser tan autónomo e independiente y que él aprendiera a confiar en Dios. Y por eso le dice: has luchado con Dios y has vencido, porque ya has aprendido que no puedes solo y que necesitas confiar en mí en cada paso del camino, en cada paso del proceso. El regalo más grande que Jacob recibió no fue un aumento material, fue una devoción y una entrega espiritual. Eso es lo que necesitamos. Me duele todo lo que está sucediendo, pero si eso me lleva a confiar en ti, vale la pena. Es difícil todo lo que está sucediendo, pero eso me lleva a dejar de confiar en mis fuerzas y empezar a confiar en Dios. Vale la pena. Y estaba escuchando un mensaje por Tim Keller y dijo algo que jamás había escuchado, que me ayudó a entender ese pasaje muchísimo más. La Biblia dice que desde que nació, Jacob fue rechazado por su papá. El favorito de su papá era Esaú, y Jacob era el relegado, era el abandonado, era el ignorado. Y me pregunto
si toda esta actitud de cinismo, de engaño, de aprovecharse, de ser un charlatán, de ser un usurpador, no era porque él estaba buscando algo que jamás recibió: aprobación, respaldo, cariño, amor. Y porque él jamás recibió este amor de su padre, él ya sabía que iba a recibir la bendición. Dios se lo había prometido. Entonces, ¿por qué se viste de su hermano y engaña a su papá sabiendo que probablemente le podría costar la vida? Me pregunto si estaba tan herido Jacob que él dijo: yo lo único que quiero escuchar es que mi padre me diga te amo, te bendigo, aunque sea bajo un engaño, aunque él piense que está hablando con Isaac. Y Jacob toda su vida estaba peleando y luchando con los hombres, buscando aprobación, buscando cariño, buscando validación. Y Dios le dice: has estado buscando en el lugar incorrecto. Tu padre no te lo puede dar, tu esposa no te lo puede dar, tus riquezas no te lo pueden dar. La aprobación, la validación, el apoyo, la bendición que necesitas tiene que venir directamente de mis manos. Entonces Jacob se aferra a este hombre y le dice: necesito una bendición tuya. Ya he luchado con hombres demasiado tiempo y me siento igual de vacío, y estoy igual de tocado, y estoy igual de lastimado. Y él le dice: te bendeciré, te apoyaré, te protegeré, te multiplicaré. Y recibe la bendición que él tanto ha buscado. Y me pregunto cuántas personas aquí están heridos, están vacíos, están tocados, están lastimados, y esto ha provocado en ti un cinismo, y eso ha provocado en ti un maltrato de las demás personas. Y es porque estás buscando de las personas algo que únicamente Dios te puede dar. Y eso es respaldo, y eso es apoyo, y eso es cariño, y eso es bendición, y eso es amor, y eso que tú puedas escuchar: te amo, te bendigo. Eso es lo que Dios te ofrece. La mayor bendición que podemos recibir es ser gobernados por Dios. No es autonomía, no es independencia, no es libertad, es sujeción, es respaldo, es pertenecerle a Él. La mayor libertad no es hacer lo que te valga, lo que a ti, ¿cómo se dice? Lo que tú quieras, lo que te pegue la gana. La forma de ser libres es ser dependientes de un Dios que es bueno y que te ama por sobre todas las cosas. La libertad real no es luchar con tu propia fuerza. La libertad real es aprender a confiar en Dios aún en los momentos más trágicos y difíciles. Eso me lleva a mi quinto punto. Con eso terminamos. El resto de su vida cojeó. Dice que le tocó y empezó a cojear. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué tuvo que empezar a cojear el resto de su vida Jacob? La respuesta más sencilla es que ahora, cada vez que él usa su bastón, él va a recordar: necesito depender de Dios, necesito apoyarme de Dios, no puedo solo. Y será un recordatorio cada día: soy débil, pero en Él soy fuerte. Ya no tengo mi salud, pero ahora tengo algo infinitamente mejor, que es que me he humillado y por ende he recibido el respaldo y el apoyo de Dios. Pero creo que debe haber alguna otra razón. ¿Por qué le hirió permanentemente? ¿Por qué le dislocó la cadera el resto de su vida? Y sabes, quizá malamente, pero así somos. Y quizá más los mexicanos, que somos tan morbosos y preguntones. Pero cuando vemos a una persona que está cojeando, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué te pasó? No tomamos en consideración que quizás sea una herida crónica, o simplemente vamos a alguien cojeando y le decimos: hey, ¿qué tienes? Y el resto de su vida Jacob iba a tener una oportunidad para contar la historia. Cada vez que alguien lo veía cojeando, él podía decir: ¿sabes qué? Esto es porque luché con Dios, pero gané. Y ese no iba a ser únicamente un recordatorio para él, iba a ser una oportunidad de contar la historia. Porque él estaba cojeando, pero él no fue derrotado. Y cada cicatriz lleva una historia, y cada tragedia lleva una historia. Y
Una vida sin cicatrices no es una vida heroica, no es una vida de aventura. Y pienso en Jesús mismo, que después de resucitar, Él decidió, Él optó por mantener las heridas en sus manos, mantener las cicatrices en su costado. ¿Por qué? Porque es la historia. Y por los siglos de los siglos veremos a Jesús y sabremos: Él sufrió, pero Él venció. Él pagó con muerte por nuestros pecados, pero Él resucitó también y venció esos pecados. Los clavos atravesaron sus muñecas, pero Él resucitó. Ahora Él ha atravesado el cielo y se sienta a la diestra del Padre y aboga por nosotros. Tus cicatrices son tu historia y no las escondas. Y ahorita, como un país nos duele y está sangrando, y eso está produciendo cicatrices reales, pero la cicatriz no es la historia de una derrota. La cicatriz es la historia de una victoria. Pasé por tragedia y salí más fuerte. Salí por dolor y salí más fuerte. Pasé por tragedia y Dios me respaldó. Pasé por el valle de sombra de muerte y Dios estuvo ahí conmigo en cada paso del camino. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana y cantas conmigo con su poder?